relacionadas con el diagnóstico por imágenes en las enfermedades reumatológicas y en ciertas enfermedades articulares, orientada esencialmente a conocer algunas modalidades diagnósticas de las que nosotros utilizamos, qué preguntas debiéramos plantearnos nosotros ante una determinada patología, cuáles son los elementos con los que contamos para responder esas preguntas, ¿sí? Cuál es la topografía de las lesiones que nosotros debemos pesquisar y pasear un poco por las distintas imágenes para comenzar a familiarizarnos con ellas. No porque ustedes vayan a dedicarse en primera instancia a ellas, pero simplemente para poder tener al menos un control de calidad en cuanto a las mismas y saber qué modalidades son más útiles en determinadas circunstancias. Así que vamos a comenzar a compartir la pantalla. Vamos a comenzar entonces, ¿sí?, con algunas preguntas. Vamos a utilizar algunos casos clínicos o algunas preguntas vinculadas a casos clínicos para empezar a ahondar en el tema. Entonces, siguiente, por favor, a ver si puedo pasar. Ahí está. Vamos al caso número 1. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros estamos enfrente a un paciente en quien sospechamos una enfermedad reumatológica, cualquiera sea ella. Pero vamos a empezar a tomar la artritis reumatoidea, por ejemplo. ¿Sí? En tal caso, una vez que ustedes establecen una sospecha clínica, ¿sí?, de este diagnóstico, ¿cuál sería el método inicial que ustedes solicitarían para evaluar a este paciente? Vamos a comenzar con la compulsa, a ver, ¿qué les parece a ustedes? Ahí está. Yo creo que si le das uno más, te va a aparecer un relojito. Ahí le dimos uno más. No aparece. Ahí está. Vamos a dar unos 30 segundos más. Bueno, bien, creo que el número ya no progresa, con lo cual podemos empezar a dar por respondida, ¿sí? Entonces, la abrumadora mayoría, ¿sí?, ha contestado, ¿sí?, que proyecciones radiológicas, ¿sí?, seguido por un 16% por la opción 4, que es la resonancia magnética. Bueno, en realidad, la respuesta correcta es depende, ¿sí? Depende de qué es lo que nosotros querramos evaluar. Para eso nosotros deberemos establecer 3 preguntas esenciales. La primera pregunta que nosotros debemos evaluar es el qué, la segunda es el dónde y la tercera es el cómo, ¿sí? Si nosotros tomamos, por ejemplo, en cuenta los criterios diagnósticos para la artritis reumatoidea, vamos a ver que tenemos que determinar el compromiso articular, vale decir, el número de articulaciones comprometidas, ¿sí?, si esas articulaciones son grandes articulaciones o pequeñas articulaciones, ¿sí?, si en esas articulaciones existen fenómenos inflamatorios, ¿sí? Tendremos que determinar la serología, básicamente factor reumatoideo y el péptido anticitrulinado. ¿Sí? Tendremos que determinar reactantes de fase aguda, ¿sí?, la PCR y la velocidad de sedimentación globular, ¿sí?, y la duración de los síntomas. Entonces, en los criterios diagnósticos de la artritis reumatoidea, ¿dónde están las imágenes? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. Quiere decir que el diagnóstico, o por lo menos la presunción diagnóstica, digamos, el primer paso que nosotros debemos dar, no lo dan las imágenes, pero nosotros sí tenemos preguntas a responder en este contexto, que son, ¿existe o no existe un proceso inflamatorio en las articulaciones de nuestro paciente? Y en caso de que exista este proceso inflamatorio, ¿qué articulaciones afecta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Por qué? Porque nosotros no solamente necesitamos responder si existe inflamación, sino en dónde existe esta inflamación, en qué articulaciones, ¿sí?, es preponderante esta afectación, ¿sí? Sí, en qué momento aparecen, cuál es la distribución, la simetría, ¿sí? Y finalmente, y esta pregunta es muy importante,
y sujeta a controversia, por cierto, es ¿cómo es la respuesta al tratamiento? Y con una subpregunta, si es que se me permite el neologismo. ¿Es el diagnóstico por imágenes una modalidad confiable para el seguimiento del tratamiento? ¿Sí? Que supere, digamos, los scores clínicos. Bueno, vamos a tratar de responder alguna de estas preguntas. Todos ustedes, o por lo menos creo que si no me equivoco, alrededor de un 75, 76% o más, respondieron que las proyecciones radiológicas, ¿sí?, son el primer método de diagnóstico por imágenes a seguir. En esta publicación de la revista Reumatología Clínica, me he permitido resaltar un párrafo que paso a leerles a continuación. Las radiografías continúan siendo la técnica más utilizada para evaluar el daño articular en la artritis reumatoide precoz. Sin embargo, su baja sensibilidad en la detección de erosiones y la imposibilidad de detectar sinovitis ha propiciado la introducción de otras modalidades de diagnóstico por imágenes, como la ecografía y la resonancia magnética, que permiten la identificación directa de la inflamación de la sinovial y las erosiones. Entonces, nos vamos a introducir ahora, ¿sí?, en el tema propiamente de nuestra actual presentación, que es la utilización de la ecografía en la patología osteoarticular. Está muy lejos esta de ser una presentación que aborde en gran profundidad lo que es la ecografía, pero vamos a introducirnos al método. La ecografía es un método de diagnóstico por imágenes que sustenta su funcionamiento en el denominado efecto piezoeléctrico de ciertos materiales, por el cual, cuando son estimulados con una corriente eléctrica, tienen la capacidad de contraerse y dilatarse, y de esa manera generar ondas de ultrasonido. La interacción de las ondas de ultrasonido con los tejidos, ¿sí?, y su eco posterior nos permiten reconstruir un mapa de grises en relación con estas frecuencias. De modo tal que nosotros podemos construir mapas estáticos y mapas dinámicos a partir de la reflexión de estos trenes de ultrasonido. Es una modalidad que no utiliza radiaciones ionizantes, por lo cual no tiene contraindicación alguna, ¿sí?, y la hace muy segura en todo tipo de pacientes. ¿Cuáles son las contras de la utilización de la ecografía? La primera es que es lo que se denomina una modalidad operador dependiente. Quiere decir que va a depender de la pericia, de la experiencia y del momento o del punto de la curva formativa en la que se encuentre el operador, la obtención de un resultado acorde a nuestras expectativas. Eso hace que muchas veces no sea tan reproducible como otras modalidades diagnósticas. La otra desventaja que tiene la ecografía es que permite evaluar con mucha precisión y mucha sensibilidad pequeñas articulaciones, y de esas pequeñas articulaciones no todas con la misma sensibilidad y especificidad. Vamos a ver, aquí les quiero presentar al padre, digamos, de nuestra especialidad. Es Pierre Curie. Pierre Curie fue quien descubrió el efecto piezoeléctrico, entre otras muchas cosas. Quería mostrárselos para tratar de darle un rostro humano a esto que estamos viendo, ¿sí? Entonces, la ecografía utiliza lo que se denominan transductores. ¿Qué es un transductor? Es un emisor de pulsos de ultrasonido y al mismo tiempo es un receptor de esos pulsos de ultrasonido. El esquema general sería, un equipo excita a un cristal, este cristal cambia su configuración, emite trenes de ultrasonido, esos trenes de ultrasonido penetran los tejidos en grado variable según la composición de los mismos, emitiendo un eco según dicha composición. De la lectura de este eco, nosotros vamos a poder establecer el mapa de grises. Entonces, la imagen en la ecografía no es sencilla de comprender a menos que nosotros sepamos cómo se realiza una ecografía. Una ecografía es lo más parecido a colocar un micrófono cerca de una fuente de emisión de sonido. Cuanto más próximo estamos a esa fuente de emisión de sonido, más nítido es, más claro es, mejor definición tiene, ¿sí? Cuanto mayor de sensibilidad tiene nuestro micrófono, mayor va a ser el espectro de frecuencias que nosotros vamos a poder discernir, ¿sí? Quiere decir que tendremos micrófonos de mayor intensidad y micrófonos de menor intensidad. Los de mayor intensidad los conoceremos como transductores lineales o de superficie, que permitirán una excelente resolución en una escasa profundidad,
¿sí? Pero vamos a poder tener un contraste muy adecuado y muy fino de las estructuras pequeñas. Lo que no nos permitirá hacer un transductor de alta resolución es resolver en profundidad, porque a medida que aumentamos la frecuencia de emisión de esos trenes de ultrasonido, va a disminuir la penetración, ¿sí? Esto es un poco técnico, pero simplemente para que lo tengan. Utilizaremos transductores como el que vemos aquí, que son transductores de alta definición, superficiales. Como ustedes ven, se está analizando en esta fotografía el dedo índice y concretamente la articulación metacarpofalángica de dicho dedo, ¿sí? Y si ustedes toman en cuenta el transductor, que es ese dispositivo de color blanco, que es el emisor y receptor de los pulsos de radiofrecuencia, está colocado en dos planos perpendiculares. Está colocado en el plano perpendicular al eje mayor del dedo y en un plano paralelo al eje mayor del dedo. ¿Qué quiere decir eso? Que de esa manera podremos estudiar a esta articulación en el plano axial, en el primero de los casos, y la podremos estudiar en el plano longitudinal en el segundo. Vale decir que tendremos dos proyecciones fundamentales: la axial o eje corto y la longitudinal o eje largo. A veces podemos sumar una tercera, que es la proyección coronal, pero esta no es tan fácil de obtener. Como ustedes podrán ver, cuanto más pequeña es la estructura que nosotros vamos a estudiar, mejor va a ser la definición que nosotros obtengamos. Ahora, hay algunos momentos en los cuales la complejidad de la anatomía impiden, ¿sí?, tener dos planos ortogonales para evaluar en forma comparativa certera. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar la articulación metacarpofalángica que estudiar la interfalángica proximal, que estudiar la interfalángica distal, y mucho menos estudiar las articulaciones de la muñeca. ¿Por qué? Porque aquí tenemos tres articulaciones, sin contar las propias de los huesos del carpo. Entonces, es muy difícil poder determinar un eje en cada una de ellas y poder discriminar cada uno de sus componentes, ¿sí? Para no abrumarlos, la ecografía tiene varios modos de lectura, con los cuales seguramente ustedes están familiarizados en su práctica cotidiana, ¿sí? Son el modo convencional, o modo M, el modo de Doppler de energía, o Power Doppler, y el modo Doppler color, o el ecodoppler convencional, como se lo conoce en algunos lugares. ¿Cuál es la diferencia? En el Doppler de energía, nosotros podemos determinar la presencia de vascularización en una determinada región anatómica sin poder determinar la direccionalidad de la misma. A diferencia del conocido Doppler convencional, que es el primero que se desarrolló, en la cual nosotros podemos codificar de alguna manera todo aquello que se acerca a nuestro micrófono, y otra diferente, aquello que se aleja de nuestro micrófono. No quisiera hacer aquí el experimento de la ambulancia porque tengo miedo de tirar el micrófono y suelo ser un poco torpe, pero cualquiera de ustedes que se haya parado en la puerta de su casa y haya visto pasar un vehículo a alta velocidad, una moto, una ambulancia, se dará cuenta que el sonido se incrementa a medida que se acerca y el sonido se apaga a medida que la fuente se aleja. Ese es el efecto Doppler, ¿sí? O sea, la distancia, la proximidad y el acercamiento cambian la frecuencia de sonido y de esa manera nosotros podemos determinar si algo se aleja o se acerca. Aquello que se aleja, aquello que se acerca al transductor se codifica de color rojo. Aquello que se aleja se codifica de color azul. Lo rojo representan las venas, lo azul representa, perdón, lo rojo representa las arterias, las venas están representadas en color azul, aunque esto puede variar y tendrá que ver con otros parámetros. Pero concretamente, nosotros vamos a utilizar el recurso del Doppler para pesquisar la existencia de vascularización. Y en las enfermedades reumáticas lo que nosotros vamos a buscar, ¿sí?, es, dentro de la proliferación sinovial, la presencia de neovascularización. De esa manera nosotros podemos determinar una clasificación semi-cuantitativa de la proliferación sinovial en función de si existe un porcentaje de menos del 25% de compromiso vascular de la sinovial y creciendo de 25 a 50, de 50 a 75 y de 75 al 100%. Habitualmente lo que se utiliza es la modalidad de Doppler modo energía, porque es más sensible. Nosotros podemos ver más vasos que con el Doppler convencional, ¿sí? Aún así, esto también dependerá de las características de los equipos, de la potencia de los mismos. Pero, recapitulando,
La ecografía tiene 3 modos al menos para poder ser evaluada: modo convencional o modo M, modo Doppler, Doppler modo energía y Doppler convencional, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora cuál de los siguientes hallazgos, frecuente en muchas enfermedades reumatológicas, pueden ser evaluados mediante ecografía. Por favor, indiquen ustedes cuál de ellos les parece que puede ser. Tiene razón. Ahí está, doctor. Muy bien. Muy bien, vamos a ver cómo fueron las respuestas entonces. Bueno, muy bien, sí, todas ellas pueden ser evaluadas, ¿sí? Es correcto. La cuestión que nosotros tendremos que determinar es cómo se ven en cada una de las modalidades de diagnóstico, particularmente en la ecografía, ¿sí? Y qué sensibilidad comparativa tienen con otras modalidades diagnósticas, ¿sí? Entonces, sí, es correcto, la respuesta es, todas estos hallazgos pueden ser evaluados por ecografía, pero previamente, ¿sí? Como en todo, debiéramos definir qué es cada una de estas cosas. El consenso OMERACT, ¿sí?, da definiciones precisas para la estandarización de los estudios ecográficos y de los estudios de resonancia magnética. Vamos a leerlas un poco. Una erosión ósea, se define como una discontinuidad intraarticular de la superficie ósea que es visible en 2 planos. La radiología convencional decía que una erosión era aquella que se veía en 2 planos, ¿sí?, o en 2 proyecciones diferentes, y en por lo menos una existía una discontinuidad cortical. Aquí la discontinuidad cortical es un poco más compleja de evaluar, pero puede verse igual. Lo cierto es que debemos verla en 2 planos: plano sagital y plano, o mejor dicho, plano longitudinal y plano axial. El derrame articular o efusión articular, ¿sí?, se ve como una colección o un aumento de líquido que tiene la particularidad de ser hipoecogénico. Cuando nosotros hablamos de ecografía, nos referiremos a las propiedades visuales de los elementos o de las estructuras que evaluamos con el término de ecogenicidad, ¿sí? En realidad es un término que tiene su correlato en otras modalidades diagnósticas y que describe, ¿sí?, pictóricamente una escala de grises. A la ecografía le diremos ecogenicidad, en el caso de la tomografía le diremos atenuación, en el caso de la resonancia le diremos intensidad de señal, pero nosotros lo que estamos describiendo son patrones de grises dentro de una determinada imagen, ¿sí? Entonces, la hipoecogenicidad de las colecciones intraarticulares siempre se hacen comparándolas con algo, concretamente con la grasa subcutánea, por ejemplo, a veces con el músculo, ¿sí? Y en general no muestran señal Doppler. ¿Por qué? Porque es un acúmulo de líquido no vascularizado. La sinovitis, ¿sí?, es, digamos, un engrosamiento de la sinovial que suele ser hipoecogénico, ¿sí?, que no es desplazable por las compresiones o por los cambios de decúbito en el caso de las articulaciones de mayores dimensiones, ¿sí?, que puede o no estar vascularizado, ¿sí? Esa proliferación sinovial o esa sinovitis, nosotros la vamos a ver como un aumento del grosor con o sin vascularización, ¿sí? La tenosinovitis se va a manifestar por un aumento del líquido en la vaina de los tendones, que puede o no estar engrosada y que puede presentar hipervascularización. Este hallazgo suele asociarse a cambios en la ecogenicidad de los tendones, ¿sí?, que normalmente lucen como de aspecto fascicular e hiperecogénicos. Es muy difícil describir esto, ya lo vamos a ver para que ustedes se entrenen sus ojos, ¿sí? Y finalmente la entesitis, que en determinadas patologías como la artritis psoriática es más importante porque la afectación inflamatoria se da a nivel de la inserción de los tendones, a diferencia de la artritis reumatoidea que afecta a la sinovial, particularmente en las áreas desnudas de cartílago, ¿sí? Se manifiesta como un engrosamiento de la inserción de estos tendones con la presencia de hipervascularización como marcador de enfermedad activa. Entonces, conociendo las características estructurales más el recurso de la vascularización, nosotros podemos pesquisar signos imagenológicos de actividad lesional, ¿sí? Vamos a ver algunos. El derrame articular, ¿sí?, suele verse de esta manera.
Tomen en cuenta que esta es una placa en la cual se toma la referencia, en la cual tenemos el tendón cuadricipital y el transductor está apoyado sobre el mismo, ¿sí? En sentido paralelo al mismo. Voy a ponerlo sobre mi rodilla. Sería algo así. El transductor lo pongo de esta manera sobre el tendón del cuádriceps. Entonces, de superficial a profundo, tendremos la piel, la grasa subcutánea, el tendón cuadricipital, el polo superior de la patela, ¿sí? La grasa del espacio prefemoral, ¿sí? Y así se ve una colección líquida, hipoecogénica con respecto a todos los tejidos circundantes. Ahora, para poder entender esto es menester reconocer la anatomía, porque resulta muy difícil poder determinar, sin conocer la misma, si ese líquido está en un lugar correcto o no. Entonces, vamos al siguiente caso. ¿Sí? Les recuerdo la definición de derrame articular, ¿sí? En ecografía. Una colección hipoecoica, ¿sí? En relación a la grasa. Entonces, aquí tenemos, no los voy a complicar anatómicamente, tenemos una ecografía en dos planos de la rodilla. El que se encuentra aquí es un corte longitudinal y este es un corte axial, vale decir, transversal al eje largo del fémur, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es, a su criterio, el diagnóstico? Muy bien. Y acá la cuestión está más dividida. Y está bien que esté más dividida. Pero en realidad es una pregunta tramposa. ¿Por qué es una pregunta tramposa? Porque prácticamente ninguna modalidad diagnóstica, prácticamente ningún método de diagnóstico por imágenes, les permite hacer diagnóstico de composición molecular de un determinado líquido. Nosotros podemos hacer una inferencia en función de las características visuales de ese líquido. Si es particulado, ¿sí? Si es más denso, si en otras modalidades de diagnóstico luce más claro o más oscuro, cómo se comportan distintos pulsos en la resonancia magnética, pero resulta muy complejo y muy difícil poder hacer un diagnóstico solamente a partir de las imágenes. Por lo cual, el diagnóstico correcto podría ser todas, o también podría ser ninguna. ¿Me explico por qué? Porque el diagnóstico de la composición de una efusión articular va más allá del diagnóstico por imágenes, ¿sí? Vamos a ver algunas características. En este caso, vamos a ver que en la placa de perfil, en el receso subcuadricipital, vemos un nivel. Vemos un nivel líquido-líquido. ¿Sí? Eso habla de que esa colección tiene por lo menos dos densidades. Una densidad que permite a un líquido ser sobrenadante y a otra con mayor peso específico o con contenido particulado que se aloja en las zonas dependientes de decúbito. Ese principio también se ve en la ecografía, ¿sí? Pero resulta muy difícil poder determinar si la composición de ese líquido particulado, como vemos aquí, ¿sí? Arriba lo vemos más hipoecogénico, vale decir más negro, vale decir más oscuro, y abajo lo vemos un poco más claro, más hiperecogénico, ¿sí? A ciencia cierta no podemos decir si esto es una hemartrosis o es una pioartrosis, por ejemplo. ¿Sí? Lo que nosotros podemos decir es que ese líquido no es homogéneo y que tendremos que buscar la causa de eso, ¿sí? En este caso era una hemartrosis, ¿sí? Y si nosotros llevamos el traductor un poquitito más hacia abajo, vamos a ver la borde anterior de la tibia con una discontinuidad de la cortical, ¿sí? Que en la tomografía con reconstrucción multiplanar en un plano parasagital, vemos comprometer también a la superficie articular. En consecuencia, esta colección que nosotros veíamos, esta fusión articular que nosotros veíamos en la rodilla, es secundaria,
¿sí? Es una hemartrosis secundaria a una fractura del platillo tibial, ¿sí? Pero necesitamos más información que solamente la composición del líquido para poder emitir un juicio de valor. Aquí tenemos otro ejemplo en relación al caso número 3. Es otro paciente que tiene una efusión articular en el receso subcuadricipital, donde se ve un nivel, ¿sí? La ecografía en el plano axial muestra cambios en la ecogenicidad o una alteración en la ecogenicidad de ese líquido que no es homogéneo, que tiene una mayor ecogenicidad en las zonas dependientes de decúbito. Y en un plano axial, en una secuencia de resonancia magnética, nosotros vamos a ver que no existen ya dos, sino existen tres señales diferentes. Así como nosotros hablamos de ecogenicidad cuando nos referíamos a la ecografía, en la resonancia hablaremos de intensidades de señal. Ese mapa de gris refleja distintas frecuencias a las cuales vibran los protones estimulados por un campo magnético. Después vamos a entrar un poquitito en resonancia para entrar en tema. Pero quiero llamarles la atención en esto. Ustedes dentro de esta colección, vemos aquí, esta intensidad de señal, esta y esta. Esto también es una colección secundaria a una fractura de tibia, pero en este caso es una lipohemartrosis. Tenemos tres composiciones, tenemos tres componentes: la sangre, el plasma más el líquido articular y la grasa. En el caso de la resonancia resulta un poco más fácil poder aproximarnos al diagnóstico porque nosotros podemos obtener señal diferencial de distintos tejidos, a diferencia de la ecografía y a diferencia de la tomografía. Pero no podemos ir más allá de esto. ¿Sí? Esto es lo máximo a lo que podemos llegar. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que la ecografía nos permitiría ver la sinovitis. Bueno, ¿cómo se ve la sinovitis por ecografía? Aquí lo que nosotros vamos a ver son 4 cortes ecográficos en plano longitudinal de las articulaciones metacarpofalángicas. ¿Sí? Entonces, el transductor en la metacarpofalángica lo vamos a colocar de esta manera, paralelo al eje mayor del dedo. ¿Se entiende? Entonces, aquí tendremos el metacarpo y acá tendremos la primera falange. ¿Sí? Metacarpiana y la primera falange. Entonces, el líquido lo vamos a ver como hipoecogénico, ¿sí? O predominantemente hipoecogénico si no tiene nada más. Pero lo que nosotros vamos a ver es, en los márgenes de ese acúmulo de líquido, la presencia de pequeñas excrescencias, ¿sí? ¿Sí? Que no son móviles, que no son compresibles, ¿sí? Y que pueden o no estar vascularizadas, ¿sí? Entonces acá tenemos distintos grados de sinovitis. Fíjense cómo las articulaciones están ocupadas por estos ecos que se encuentran aquí. Aquí tenemos un mayor grado de proliferación sinovial. Fíjense en este caso que tenemos la práctica ocupación de toda la cavidad articular y aquí predomina por sobre el líquido, ¿sí? Entonces, ya sabiendo la anatomía de la articulación, sabiendo que el líquido se ve hipoecogénico, podemos determinar en sus márgenes si existen estas excrescencias sugestivas de proliferación sinovial. Y en la ecografía Power Doppler, que simplemente se puede ver cuando ustedes tienen un ecógrafo, colocan el transductor, ubican la imagen y pulsan un botón que les permite colocar un cuadro, ¿sí? Sobre una ventana, nosotros denominamos ventana, sobre la articulación. Se aprieta ese botón y nosotros vemos la posible vascularización. En este caso, por supuesto, como es un Doppler modo energía, no podemos averiguar la direccionalidad de ese flujo, pero sí podemos ver que esa proliferación sinovial está altamente vascularizada, ¿sí? Fíjense, acá tenemos proliferación sinovial intraarticular y también tenemos tenosinovitis. Acá tenemos el aspecto de un tendón en el plano longitudinal y aquí lo tenemos en el plano axial, cortado de través. Y en ambos casos vemos que alrededor del tendón hay aumento de la vascularización. ¿Sí? Les quiero presentar a un médico muy particular. Este señor que se encuentra aquí es Raymond Damadian. Raymond Damadian en la década del 70 fue quien desarrolló una máquina para estudiar el cáncer, así la denominó. Fue el primero que desarrolló un resonador magnético de utilidad clínica, ¿sí? Basándose en el principio de resonancia de los átomos de hidrógeno cuando son centrados primero por un campo magnético y luego estimulados por pulsos de radiofrecuencia. Un individuo muy particular
y muy controversial, pero no se le ha negado el premio Nobel por sus descubrimientos, a diferencia de otros que también hicieron cosas parecidas, pero es bueno reconocerlo. ¿Por qué les traigo la resonancia magnética? La resonancia magnética es una modalidad diagnóstica que cimenta su funcionamiento en las propiedades electromagnéticas de la materia y en la interacción de campos magnéticos fijos y variables, ¿sí?, sobre el objeto de estudio, y su interacción con pulsos de radiofrecuencia. Tampoco utiliza radiación ionizante, ¿sí?, y es un método que en este sentido es preferible a utilizar antes que la tomografía o la radiografía convencional. Ahora, tiene una miríada de contraindicaciones absolutas y relativas que quienes hacemos resonancia debemos conocer y en las cuales nos vamos a ahondar, pero tal vez la principal limitante no sean esas contraindicaciones, sea su disponibilidad y los costos de la misma, ¿sí? La resonancia ha demostrado tener una sensibilidad prácticamente igual o superior a la ecografía para detectar lesiones óseas o para detectar edema óseo, que es uno de los paradigmas de progresión de enfermedad. O sea, nosotros vamos a ver que si un paciente presenta edema óseo, muy probablemente en los próximos años desarrolle erosiones óseas y la enfermedad sea de peor pronóstico. No hay ninguna modalidad diagnóstica que pueda detectar el edema óseo. Después discutiremos los protocolos, pero su utilidad es esencial. ¿Sí? Vamos a ver algunas imágenes en relación con la patología reumatológica. Así como antes hablábamos de ecogenicidad, ¿sí?, como mencionamos al pasar la atenuación en la tomografía, en resonancia magnética vamos a hablar de intensidades de señal. Esas intensidades de señal son relativas, vale decir que nosotros vamos a ver que algo es hiperintenso con respecto a, ¿sí? Y esa hiperintensidad va a variar según la secuencia que yo analice. ¿Qué quiere decir esto? Hay distintas formas de hacer jugar, entre comillas, a nuestro objeto de estudio con el campo magnético y los pulsos de radiofrecuencia. Esas combinaciones se denominan secuencias. Esas secuencias nos van a permitir ver determinados rasgos de la anatomía, ¿sí?, y la combinación de estos datos nos van a permitir establecer un diagnóstico. Es más indirecto el proceso cognitivo involucrado en esto. Tenemos que tener varias vistas para poder establecer un diagnóstico. Bueno, en cada una de estas vistas la intensidad va a variar. A modo de tip o a modo de corolario de estas afirmaciones, quiero decirles lo siguiente. Cuando ustedes tengan que ver una resonancia magnética y la tengan ante sí y no sepan por dónde empezar, busquen líquidos estáticos. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, que en los tiempos, ¿sí?, habituales, ¿sí?, es un líquido estático de una circulación muy lenta. Los líquidos estáticos tienen una particularidad. En las secuencias ponderadas en T2 se ven blancos, ¿sí? Entonces, toda secuencia que muestre los líquidos estáticos blancos es de la familia del T2. ¿Esto puede fallar? Por supuesto, obvio. Claro que puede fallar. Es una aproximación general, pero es una primera aproximación para que ustedes puedan pararse delante de una resonancia. Entonces, la hiperintensidad de señal de los líquidos estáticos en el T2 hace que pensemos en una secuencia de estas características. Entonces, volviendo también a la iniciativa OMERACT, ¿sí?, también establece criterios o protocolos específicos de evaluación orientados a poder realizar ensayos en condiciones estándar, ¿sí? También define la sinovitis, pero en este caso define la sinovitis como un engrosamiento de la membrana sinovial que muestra realce luego de la administración de contraste. Este punto es importante porque hay una controversia en cuanto a si los protocolos de estudio de la sinovial deben incluir o no el contraste. Hay media biblioteca que dice que sí, media biblioteca que dice que no. Lo cierto es que las secuencias ponderadas en T1 con administración de contraste endovenoso permiten una mayor detección de sinovitis que aquellas que no lo utilizan, ¿sí? Pero el protocolo tiene que ser bien ajustado. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos contraste endovenoso y la adquisición se hace en forma tardía, y a veces el contraste endovenoso difunde dentro de la articulación a través de la sinovial y puede oscurecer el diagnóstico. Entonces, hay que hacer protocolos específicos para la evaluación de la sinovial, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso estamos viendo
secuencias ponderadas en... Muy bien, correcto, este 2. ¿Y la grasa de qué color se ve? No, ¿cómo se ve la grasa? La grasa se ve negra. Cuando ustedes vean la grasa negra, ¿sí? Están ante una secuencia de las denominadas de saturación grasa. Nosotros eliminamos la señal proveniente de la grasa para poder realzar otros tejidos. Y, como bien dijo el colega, el líquido estático de la articulación se ve de qué color? Blanco. Entonces, esto es un derrame articular con signos de engrosamiento de la sinovial, ¿sí? En este caso, bastante más leve, pero fíjense que alrededor de los tendones del gemelo interno y del semimembranoso tenemos estas irregularidades que son áreas de engrosamiento de la sinovial. Aquí tenemos un mayor compromiso de esa sinovial, ¿sí? Particularmente en este sector, que es un quiste de Baker bastante grande, sí, aquí en el receso lateral. Fíjense, estas pequeñas arborescencias que vemos son signos de proliferación sinovial. Y aquí tenemos una secuencia ponderante 1. Fíjense que los líquidos se ven de qué color? Negros. Por lo tanto, a priori no es una secuencia de la familia de los T2. Pero acá lo que nosotros hicimos fue saturar la señal de la grasa y administrar quelatos de gadolinio para realzar aquellas estructuras que están hipervascularizadas. ¿Y qué vemos? Que la superficie recubierta por sinovial luce engrosada y luce más blanca. Quiere decir que ha presentado realce luego de la administración de contraste. Para ello, aunque parezca una obviedad, tenemos que tener una adquisición similar sin contraste. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder evaluar el cambio luego de la administración del fármaco. La que se encuentra de este lado es otra secuencia, es otra familia, pero muestra un cambio muy particular. Yo sé que esta imagen no la vieron nunca, ¿sí? Pero es muy típica. Esta es una secuencia de las denominadas de eco de gradiente. Las secuencias de eco de gradiente tienen la particularidad de ser muy sensibles a los acúmulos de hierro, ¿sí? Por ejemplo, los acúmulos de hemosiderina, ¿sí? En este caso, lo que nosotros estamos viendo es una sinovitis villoso-nodular, ¿sí? Que tiene acúmulos de hemosiderina dentro de los pliegues de la sinovial, y esos acúmulos de hemosiderina, ¿sí? Se manifiestan como estos puntos negros, ¿sí? O estas áreas negras en los márgenes de la articulación, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos establecer otro tipo de diagnóstico, una proliferación sinovial en la cual tenemos acúmulo de hemosiderina, ¿sí? Eso ya es otra cosa, otro elemento con el que contamos. Fíjense, aquí tenemos la comparación de dos secuencias con la radiología convencional. En el primer lugar tenemos una proyección de rodilla de perfil en la cual en proyección del hueco popliteo vamos a ver calcificaciones puntiformes, agrupadas, que también se proyectan en el que se denomina espacio de Hoffa, que en realidad aquí tenemos una pequeña invaginación sinovial, pero después el espacio de Hoffa está ocupado por grasa, ¿sí? Aquí tenemos una secuencia ponderada, vamos a por esta. Esta secuencia es un T2. El líquido se ve blanco, ¿sí? Entonces es de la familia de los T2. ¿Podemos decir lo mismo de esta? No, no sé, pero a priori digamos que no, ¿sí? Entonces vemos que hay una distensión de la cavidad articular. Esto que vemos aquí es el ligamento cruzado posterior, ¿sí? Y dentro de esta efusión articular vemos estas imágenes hipoecogénicas que se correlacionan con las calcificaciones que habíamos visto en la proyección radiológica de perfil, ¿sí? Este es otro ejemplo de sinovitis villoso-nodular, en este caso asociada a calcificaciones. Y aquí les quiero mostrar otro pitfall, ¿sí? Otra posibilidad de error que nos aparece. La resonancia no permite discernir, ¿sí? Entre acúmulos de hemosiderina y acúmulos de calcio, porque los dos muestran una intensidad de señal similar. Entonces, una de las primeras enseñanzas que podemos ir sacando hasta ahora es que no existe un método de diagnóstico por imágenes, entre comillas, absoluto, que nos permita categorizar todos los cuadros. Hay hallazgos que necesitan del auxilio de otras modalidades diagnósticas para poder ser evaluados. Y aquí es otro cuadro diferente. Ya habíamos visto la proliferación sinovial de la sinovitis villoso-nodular, habíamos visto otro ejemplo que es
Cuando esta sinovitis villoso-anular también se calcifica, también podemos tener la osteocondromatosis sinovial, en cuyo caso veremos proliferación sinovial, pero en este caso con concreciones osteocartilaginosas intraarticulares. Y este caso es muy interesante, porque es un caso que ha abarcado a la realeza, ¿sí?, de muchas dinastías. La última que recuerdo es la dinastía de los Romanov, la que fuera derrocada por la revolución bolchevique en el año 17. ¿Sí? Los pacientes hemofílicos tienen la particularidad de desarrollar hemartrosis a repetición. Esta hemartrosis a repetición puede generar destrucción de la articulación, pero al mismo tiempo genera proliferación sinovial. Y esta proliferación sinovial también se caracteriza por acúmulo de restos de hemosiderina a punto de partida de la degradación de la sangre intraarticular, ¿sí?, que se va a comportar desde el punto de vista de la señal similar a la villoso-nodular pigmentaria, pero asociada a destrucción de la superficie ósea, ¿sí?, a adelgazamiento del cartílago y a todo este acúmulo de imágenes. ¿Ven aquí? Esta es una secuencia de cogradiente. Esta tal vez la más elocuente, porque vemos que tanto dentro del acúmulo de líquido, ¿sí?, como en las superficies articulares existen todas estas imágenes puntiformes hipointensas que representan el acúmulo de hemosiderina en la sinovial proliferada, ¿sí? Entonces, ya vimos 3 ejemplos diferentes de cómo una misma denominación puede englobar aspectos diferentes. Entonces, la ecografía no va a permitir, ¿sí?, esta caracterización tisular, pero sí es mucho más barata, es mucho más práctica, es mucho más útil para detectar vascularización, y nosotros cuando queremos buscar inflamación, lo que tenemos que buscar es hipervascularización, ¿sí? Como mencionáramos hace un rato, la tenosinovitis se va a manifestar por aumento del líquido en la vaina de los tendones, ¿sí?, y también puede manifestarse por alteraciones en la estructura de los tendones que se van a volver más grandes, más tumefactos, más edematosos. Todo aquello que contenga agua en ecografía se va a ver hipoecogénico. Todo aquello que contenga líquido se va a ver hipoecogénico. Entonces, el aumento del líquido en la vaina tendinosa se va a ver como un acúmulo de líquido alrededor del tendón estudiado. Por supuesto, esto es llamémosle un tendón genérico. Todos los tendones responden de la misma forma. No hay un aspecto propio de cada tendón. El tendón se ve de esta manera, se ve como una estructura ovoidea en el plano axial, ¿sí? En este caso, fíjense, hay un aumento laminar de líquido en la vaina de ese tendón. Aquí el tendón tiene mayor líquido, fíjense que parece un ojo, todo lo que está alrededor del tendón es líquido, y hay cambios en la ecogenicidad intratendinosa. Quiere decir que si esto es una sinovitis o una tenosinovitis, ¿sí?, mejor dicho, esto es una sinovitis, una tenonitis, y esto es una tenosinovitis. Cuando existe compromiso de las dos estructuras, se denomina tenosinovitis. Muchas veces no es sencillo poder discriminarlo. En este caso, fíjense, hay un mucho más marcado aumento del líquido dentro de la vaina que compromiso del tendón. Ahora, ¿esto puede ser crónico? Claro que sí. ¿Puede ser reactivo? Claro que sí. Porque les voy a poner un ejemplo. El tendón del extensor propio del hallux, cuando pasa por detrás de la articulación tibioastragalina por el surco retromaleolar interno, muchas veces tiene líquido en su vaina, ¿sí? Pero esto pasa porque está comunicado con la articulación tibioastragalina y no necesariamente es reflejo de un proceso inflamatorio. Sí, pero esta es una particularidad de este tendón. El tendón de la porción larga del bíceps en la corredera, en la cara anterior del húmero, también suele tener líquido. La cuestión es la magnitud y la cuestión es si existe proliferación sinovial asociada. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para determinar si existe proliferación sinovial en una tinosinovitis? ¿Cómo podemos hacer? Así, hacemos un ecodoppler, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a ver el compartimiento extensor de la muñeca con aumento del líquido en la vaina de los tendones, con cambios en la ecogenicidad de los tendones y presencia de hipervascularización, manifiesta por esta señal aumentada en el Doppler modo energía. El mismo principio que utilizábamos en la sinovitis. Entonces, podemos demostrar que el aumento de ese líquido y las características de ese tendón se deben a un proceso inflamatorio. Entonces, respondiendo a una de las preguntas que teníamos nosotros ya podemos, con los métodos que manejamos, establecer
el lugar, el qué, o sea, mejor dicho, el qué es lo que tiene, dónde lo tiene y cómo lo investigamos, ¿sí? Depende qué es lo que querramos buscar. También podemos estudiar una tenosinovitis mediante resonancia magnética. Y utilizamos el mismo principio que utilizábamos para estudiar la membrana sinovial en las grandes articulaciones. Utilizábamos secuencias ponderadas en T2 para buscar la presencia de líquido en dichas articulaciones. Y si queremos buscar proliferación sinovial, o mejor dicho, si queremos buscar actividad en esa proliferación sinovial, si no simplemente un engrosamiento secuelar, ¿sí?, vamos a tener que utilizar contraste endovenoso, quelatos de gadolínio. ¿Y cómo se manifiesta? Igual, vamos a necesitar una secuencia previa a la administración de gadolínio que tenemos que poder comparar con una de similar geometría y similares parámetros técnicos. Aquí mostramos dos secuencias post-contraste, una en el plano coronal, donde vemos los tendones flexores en la palma de la mano, los vemos engrosados y vemos que tienen estas líneas blancas sobre el contexto del tendón con menor intensidad de señal. Esto es realce de la sinovial. Mucho más notorio es en el plano axial. Fíjense cómo hay líquido en todo el compartimiento flexor, pero al mismo tiempo hay un realce de la vaina de los tendones producto de la proliferación sinovial peritendinosa. En este caso es una secuencia ponderada en T1 con saturación grasa. Consideren, por favor, la señal proveniente de la médula ósea, a la cual le hemos administrado contraste endovenoso. La pregunta que se plantea a continuación, ¿cuál es? Pues bien, si yo puedo ver los tendones por resonancia y los puedo ver por ecografía, tendría que saber cuál es más sensible y cuál es más específico a tal fin. Y cotejarlo con el resto de los hallazgos que necesito evaluar, vale decir las erosiones, vale decir las entesitis. Entonces, el estudio de Orndorff y colaboradores, publicado en la revista Arthritis Research and Therapy, mostró que sí existe un correlato entre los hallazgos que nosotros vemos en la resonancia magnética y la ecografía, particularmente con la ecografía Doppler modo energía. Ahora, que este correlato no siempre es absoluto, no siempre es lineal. Por ejemplo, en el primero de los casos vamos a ver la articulación metacarpofalángica del tercer dedo, ¿sí? Vamos a ver que existe proliferación sinovial en dicha articulación y que existe señal positiva en el Doppler modo energía. En el segundo de los casos, muestran una tenosinovitis de los flexores superficial y profundo de primero, tercero, cuarto y quinto dedos, ¿sí?, que ecográficamente en el modo convencional se manifiesta por un incremento del líquido en la vaina de los respectivos tendones, pero al análisis Doppler no se veía, ¿sí? Entonces, otro ejemplo más, el extensor cubital del carpo, ¿sí?, que se aloja en la escotadura de la epífisis radial distal adyacente a la apófisis estiloides. En este caso muestra realce en la secuencia T1 posgadolíneo y muestra la presencia de líquido en su vaina con signos de proliferación sinovial y signos de flegosis manifiestos por esta hiperintensidad de señal en el Doppler modo energía. ¿Cuál es la conclusión que ellos sacan con respecto a esto? Que a veces depende del tipo de equipo con el que se esté trabajando. Hay equipos que son más sensibles y a veces hay que ajustar los parámetros para poder ver mejor el Doppler. Que cada uno de estos métodos tiene una sensibilidad y especificidad alta y que también tiene que ver con qué tendones se evalúen. No todos los tendones tienen la misma respuesta, no los vamos a ver de la misma manera en la ecografía que en la resonancia magnética. Hay algunos tendones que pueden ser más fácilmente evaluados. Por ejemplo, en la muñeca los tendones suelen mostrar mejores resultados que en los dedos. De todas maneras, estos estudios son controversiales y hace falta explorar más con estudios randomizados y más alejados en el tiempo. Pero podemos decir, grosso modo, que existe una correlación entre los hallazgos, entre la ecografía modo Doppler, Doppler modo energía y las secuencias ponderadas en T1 con administración de gadolínio endovenoso. Entonces, ¿cuál elegir? Es la pregunta. Bueno, esto tendrá que ver con la disponibilidad con la que contemos cada uno de nosotros en nuestra práctica habitual. ¿Sí? Esto también tendrá que ver con el entrenamiento que tengan los profesionales que estén haciendo la ecografía. Esto tendrá que ver también con el grado de comunicación que exista entre los servicios de reumatología y los servicios de diagnóstico por imágenes, que habitualmente no es bueno y que habitualmente tenemos que debiéramos fomentar y profundizar.
Entonces, vamos a ver otro ejemplo. También teníamos que ver bursitis. Las bursas, al estar recubiertas de sinovial, también potencialmente pueden ser, digamos, blanco de los procesos inflamatorios en las enfermedades reumatológicas. Entonces, el principio va a ser el mismo. Vamos a tener un engrosamiento de la sinovial que puede ser o no regular y que en general está vascularizado. Ahora bien, para explorar las bursas deberemos saber dónde están esas bursas para poder interpretarlas adecuadamente. Aquí quiero mostrarles cómo se ve una bursitis en el espacio graso de Käger. El espacio graso de Käger es ese espacio que se encuentra inmediatamente por delante del tendón de Aquiles. Es una bursitis preaquiliana, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí es el tendón de Aquiles. Por detrás del tendón de Aquiles vemos todo este tejido heterogéneo que no es ni más ni menos que la bursa aquiliana distendida, ¿sí? Y que en este caso tenemos una ventana de Doppler modo convencional en la cual vemos hipervascularización de la misma, ¿sí? Claro que es mucho más fácil poder verla cuando nosotros vemos una resonancia. Aquí tenemos un acúmulo de líquido. El líquido se ve blanco. Por tanto, esta es una secuencia ponderada en T2. Correcto. ¿La grasa de qué color se ve? Negra. Entonces es una secuencia de saturación grasa en T2. Ahora bien, ¿todos lados está negra la grasa? No. La grasa del calcáneo, ¿sí?, no muestra la misma intensidad de señal que la del astrágalo ni de la epífisis tibial distal. Lo que ustedes están viendo es edema óseo. En realidad está mal llamado edema óseo porque histopatológicamente se ha demostrado que en las enfermedades reumáticas este edema óseo no es ni más ni menos que un infiltrado inflamatorio a punto de células polimorfonucleares, linfocitos que pueden estar o no diferenciados, mastocitos, con un aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, más que edema por aumento de la permeabilidad vascular, estamos viendo un fenómeno inflamatorio en este lugar, ¿sí? Vuelvo a repetir que la resonancia magnética es el único método de diagnóstico por imágenes que puede ver el edema óseo o los procesos inflamatorios en actividad. Entonces, recopilando y haciendo referencia a la imagen anterior, vemos el tendón de Aquiles engrosado, ¿sí?, en este caso con una entesitis. Fíjense que está desarrollando una calcificación a nivel de su inserción en el calcáneo, que sobre esa calcificación existe edema óseo o un proceso inflamatorio asociado, ¿sí?, que se extiende a la tuberosidad posterior del calcáneo y que tenemos una distensión de la bursa preaquiliana en el espacio de Käger con signos de proliferación sinovial. ¿Vale decir que es más anatómicamente entendible, si se quiere? Sí. Ahora, ¿los hallazgos son equivalentes? Prácticamente podríamos decir que sí. Entonces, en este caso puntual, los dos hallazgos son equiparables en las dos modalidades diagnósticas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de bursitis, aunque en este caso tenemos también la presencia de pequeñas concreciones óseas. ¿Sí? ¿Sí? O que parecen cálcicas, y esta es una bursitis en una gotatofásea, ¿sí? Estos son pequeños acúmulos de tofos gotosos, ¿sí?, en el contexto de una bursitis con proliferación sinovial y con los signos que habíamos visto antes: la hipoecogenicidad del líquido en la articulación que estamos estudiando, el engrosamiento de la sinovial, y a esto se le suman estas imágenes hiperecogénicas. Otro ejemplo de una bursitis, y acá tratando de integrar un estudio. Fíjense que acá en una misma región yo estoy viendo la misma con tres prismas diferentes, con tres secuencias diferentes. Vamos a ver una secuencia ponderada en T1, vamos a ver una secuencia ponderada en T2 con saturación grasa, y vamos a ver una secuencia ponderada en T1 con saturación grasa, pero con contraste endovenoso, ¿sí? En este caso también vemos una distensión de la bursa olecraneana con signos de proliferación sinovial que se pueden ver muy bien en este caso, como estos repliegues en la secuencia ponderante 1 postcontraste, luce gruesa, luce homogénea, y también tiene estas pequeñas imágenes dentro de sí
que se manifiestan, que son manifestaciones de una sinovitis villoso-nodular en dicha bursa. ¿Sí? Finalmente vamos a tocar dos temas más, que son las erosiones óseas. Las erosiones óseas, en el caso puntual de la artritis reumatoidea, se dan en lo que se denomina área desnuda, que es el área donde no tengo cartílago, ¿sí? Y donde la articulación todavía no ha cubierto toda la región y esa zona ósea está adyacente al tejido sinovial proliferante. Entonces, estas erosiones representan la destrucción del hueso por parte de la sinovial que prolifera. Vale decir que para que existan estas erosiones óseas y para que se manifiesten radiológicamente, es condición precedente la existencia de un proceso inflamatorio de la sinovial. Entonces, el principal diagnóstico diferencial que nosotros tendremos que hacer son los quistes subcondrales a punto de partida de soluciones de continuidad del cartílago, ¿sí? En el cual el líquido intraarticular se mete por debajo del cartílago y hace un acúmulo por debajo del hueso, ¿sí? Pero eso no es una destrucción producto de la proliferación sinovial, sino a partir de la destrucción del cartílago hialino. ¿Cuáles son los dedos más afectados? En el caso de la artritis reumatoidea, por ejemplo, son el dedo índice, el dedo mayor y el quinto dedo. ¿Sí? En este caso tenemos erosiones, fíjense, son lesiones en saca-bocado sobre los márgenes laterales, en general, de la superficie articular y que suele tener una afectación asimétrica en este caso. También podemos ver el mismo hallazgo en las articulaciones metatarsofalángicas. Fíjense, sobre los márgenes laterales de las superficies articulares, ven aquí, como si hubiéramos agarrado un pedazo de queso y le hubiéramos pegado un mordisco. ¿Sí? Algo parecido. A mí me gusta el queso, por eso lo digo. A otros les gustarán las manzanas. Pero fíjense, es como un mordisco. Esa sinovial va horadando como si fuera, digamos, un pequeño sacabocados. Y es importante también ver otra cosa. Fíjense que sobre los márgenes de la lesión no hay esclerosis. Quiere decir, no hay un aumento de la densidad. Quiere decir que esa lesión no es quística, sino que esa lesión es osteolítica en un punto. Porque hay una reacción osteoclástica que se desencadena a punto de partida de la proliferación de la sinovial. Entonces, ¿cómo puede ver? Habíamos dicho que la definición de una erosión ósea era aquella imagen que se veía en dos planos y que por lo menos en una tenía una solución de continuidad cortical. Eso era para las proyecciones radiológicas. Algo parecido pasa con las ecografías, aunque en este caso evaluar la destrucción del hueso cortical es más complejo y lo que nosotros hacemos es evaluar el tamaño de las lesiones en dos planos ortogonales. En este caso tenemos una proyección longitudinal, les recuerdo una vez más, la proyección longitudinal, transductor colocado en forma paralela al eje mayor del dedo, y en este caso su correlato en el plano transversal. ¿Sí? Vemos una solución de continuidad yuxtaarticular, ¿sí? No logramos ver bien la cortical del fondo de esta lesión, lo cual nos impide caracterizarla en forma fehaciente, pero fíjense, hay incremento del líquido dentro de la articulación y tenemos proliferación sinovial. Quiere decir que ya sumamos el tercer hallazgo. Tenemos el líquido, la proliferación sinovial y las erosiones óseas. Ya habíamos visto la tenosinovitis. Entonces, fíjense, acá tenemos lesiones de tamaños crecientes, pero en todos los casos vamos a tenerla con aumento del líquido y con signos de proliferación sinovial. Ahora bien, la sensibilidad y la especificidad de la resonancia magnética es muchísimo mayor que la sensibilidad de la ecografía. ¿Sí? Puede predecir con muchos años la posibilidad de aparición de estas erosiones. ¿Y cómo se manifiestan? Como áreas, también en este mismo lugar, en la cual el hueso tiene una solución de continuidad, que en las secuencias ponderadas en T1 se va a ver con baja intensidad de señal, y en las secuencias con saturación grasa en T2 las vamos a ver hiperintensas. Lo que se va a ver principalmente y cuando hay actividad lesional es la presencia de este edema óseo, de esta hiperintensidad de señal en las secuencias líquido-sensibles. Y una gran particularidad. Si estamos hablando de proliferación sinovial, esa proliferación sinovial lleva de suyo neoangiogénesis. La habíamos visto en el Doppler color. Entonces, si yo le pongo contraste a estas lesiones, ¿qué les va a pasar? Van a realzar, exactamente. Entonces, dentro de la resonancia magnética, los signos de actividad lesional son el edema óseo y la presencia de realce en las zonas erosionadas. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros podemos integrar las dos modalidades diagnósticas porque el sustrato de lo que vemos es el mismo.
Habíamos mencionado, ya para ir concluyendo, que la resonancia magnética es la única modalidad, insisto, creo que lo dije esta es la tercera vez que lo digo, es la única modalidad que permite evaluar el edema óseo o los infiltrados inflamatorios. ¿Y cómo se ven esos infiltrados? Para ello lo que necesitamos son por lo menos dos secuencias. La principal es la que se encuentra en el centro. Es la secuencia en T2 y la grasa, ¿cómo se ve? Por lo tanto, es una saturación grasa en T2. Esas secuencias también se denominan STIR por la forma de adquisición, o se denominan SPER. Son acrónimos que tienen que ver con la ingeniería de estas secuencias. No vienen al caso, pero la más famosa y la que ustedes van a solicitar seguramente es la secuencia STIR. Y en esa secuencia STIR, la señal habitual de la médula ósea se pierde, deja de ser baja, o sea, ese tejido graso de la médula deja de tener baja intensidad de señal y empieza a ponerse blanco. Y empieza a ponerse blanco en las zonas de actividad lesional. Fíjense en el caso de este paciente que tiene una sacroileitis del lado derecho, ¿sí? Cómo se ve el hemimacizo sacro, ¿sí? Y cómo se ve el sector adyacente del hueso ilíaco. Pero a veces tengo que hacer un diagnóstico diferencial porque no siempre todo lo que brilla es oro y en imágenes mucho menos. El edema óseo tiene la particularidad de verse no solo hiperintenso en las secuencias TIR, sino que además se ve con baja intensidad de señal en las secuencias ponderadas en T1. Y cuando yo le administro contraste endovenoso, esta hiperintensidad de señal muestra en ese mismo sector realce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está hipervascularizado. Porque es un proceso inflamatorio que cursa con aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, esas tres secuencias son las que nosotros nos van a ayudar a determinar que esa hiperintensidad de señal en la secuencia STIR es secundaria a un proceso inflamatorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces los cambios que nosotros vemos en la radiología convencional nos hablan de que hubo o hay un proceso, pero no nos permite a nosotros discriminar si ese proceso es agudo o no lo es. ¿Sí? Entonces, en este caso, perdón, nosotros vamos a ver adyacente a las articulaciones sacroilíacas áreas de esclerosis, áreas de mayor densidad radiológica. Entonces, nosotros tendemos a decir, este paciente tiene una sacroileitis. ¿Tiene o tuvo una sacroileitis? Para poder determinar si esta sacroileitis es actual o estos son cambios residuales, tenemos que buscar indicadores independientes de actividad lesional. ¿Y cuáles son esos indicadores? La presencia de infiltrado inflamatorio y la presencia de hipervascularización. ¿Eso cómo lo podemos ver? ¿Y lo podríamos ver con ecografía? En realidad no. En el caso de las articulaciones sacroiliacas no, porque la posibilidad de evaluar el hueso es exigua, porque la señal proveniente del hueso es muy mala. Pero sí la resonancia nos va a permitir hacerlo. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que el edema óseo se ve brillante en el T2. Miren esto. Esto también es una secuencia ponderada en STIR, vale decir, una técnica de saturación grasa en T2. Y sin embargo, lo que nosotros vemos a ambos lados de las articulaciones sacroilíacas no brilla, sino que se ve hipointenso tanto en el T1 como en el T2. Esta es la señal característica del tejido fibrótico. ¿Sí? El tejido fibroso se ve hipointenso en el T1 e hipointenso en el T2. Además de tener un cierto grado de anquilosis de ambas articulaciones sacroiliacas, vemos que además de esta fibrosis yuxtaarticular, en este sector existe edema óseo. Quiere decir que este paciente, además de tener los cambios de aspecto fibrocicatrizal en las articulaciones sacroiliacas, tiene áreas con enfermedad activa. ¿Sí? Entonces, esto puede funcionar como un parámetro para decir, bueno, acá hay que continuar con el tratamiento, hay que profundizar el tratamiento. Y volvemos a una de las preguntas que nos habíamos hecho al principio. ¿Son los métodos de diagnóstico por imágenes confiables en términos del control de las enfermedades reumáticas? Más o menos. Todavía no están validados, ¿sí?, como métodos para poder controlarlos efectivamente. Se prefieren los score clínicos basados en el compromiso articular, la remisión de este compromiso, la respuesta sintomatológica al tratamiento. Y las imágenes están en ese estado. Sin embargo,
ya se ve, como pudimos decir, que la presencia de edema o la ausencia del mismo, la presencia de proliferación sinovial con neovascularización o la ausencia de la misma, pueden funcionar como indicadores de buena o mala evolución de la enfermedad. Finalmente, un párrafo para mostrarles cómo también podemos evaluar el cartílago, ¿sí? en la patología reumatológica. Por ahí no tanto en el caso de la AR, pero sí, por ejemplo, en la artritis psoriática o en el síndrome de Reiter, que lo vamos a ver la próxima semana. El cartílago normalmente, con transductores de alta resolución, lo vamos a ver como una fina banda hipoecogénica, esto es con baja ecogenicidad, franqueada por sendas imágenes hiperecogénicas. A medida que el cartílago va sufriendo un proceso degenerativo, su ecogenicidad va aumentando, ¿sí? Se va aumentando y el cartílago se va adelgazando. Entonces, nosotros podemos ponderar el compromiso articular en función de estas dos características. ¿Sí? Fíjense, en este caso es una artritis cristálica, ¿sí? Y vamos a ver que dentro de esta ecogenicidad